Buenas tardes. Quisiera señalar que voy a partir por lo que conozco más, que es Chile Valora. Chile Valora, me gustaría contarles que en el fondo es el nombre con que se identifica al Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. Es una entidad relativamente nueva, creada en el 2009, pero que en la práctica empezó a funcionar en el 2011, y cuyo propósito es evaluar precisamente las competencias de los trabajadores y trabajadoras que desean certificarse. Para eso estableció un reglamento y cuenta con una estructura bien interesante porque tanto desde su comité directivo que tiene, digamos que sesiona una vez al mes, como los organismos que levantan perfiles ocupacionales, tiene una conformación tripartita. Y eso es interesante porque en ellas participan empleadores, trabajadores y representantes del Estado. Eso está 2 personas de cada uno de estos estamentos en el comité directivo, y los organismos sectoriales de competencias laborales son quienes se encargan o tienen como propósito levantar perfiles ocupacionales en su sector productivo o subsector productivo, en la medida en que, haciendo estudios de diagnóstico, en realidad identifican la necesidad de levantar uno o más perfiles ocupacionales específicos, porque en general el dinamismo del sector productivo o del subsector está pidiendo que los trabajadores sean certificados. Esto, como lo señalaba Fernando, fue especialmente válido o es especialmente válido en el sector de la minería. Ustedes sabrán que ese es un sector productivo fuerte en nuestro país. Nosotros todavía algunos rememoramos que decimos que era el sueldo de Chile el cobre. Por lo tanto, es una industria que requiere que los trabajadores puedan, de alguna manera, mostrar que poseen las competencias necesarias para desempeñarse en la industria. Es una industria altamente exigente y yo creo que, de alguna manera, el avance que ha tenido en ese sector también ha hecho que otros sectores productivos también vayan incorporándose en esta lógica de certificación de competencias laborales de sus trabajadores. ¿Cómo están las competencias conductuales, así le llamamos nosotros, en Chile Valora? Cuando un organismo sectorial encarga el levantamiento de un perfil ocupacional, lo que hace es levantar unidades de competencia que darían cuenta de un perfil ocupacional. Me explico. En minería, por ejemplo, tenemos perfil ocupacional de operador, por ejemplo, de maquinaria pesada, ¿ya? O de equipos móviles en minería. Y eso tiene, por ejemplo, 3 unidades de competencia. Una, operar el equipo. La segunda, que está en todos los perfiles, que es operar con las normas de seguridad. Y la tercera puede ser, por ejemplo, el manejar las normas de higiene y seguridad, más allá del tema de la seguridad como yo diría, como el manejo de equipos seguros. O puede tener 2 incluso. Pero hay perfiles que tienen más unidades de competencia, 9, por ejemplo, que es el máximo. En cada una de las unidades de competencia se tiene que distinguir cuáles son las competencias conductuales. Esa es la nomenclatura que usa Chile Valora actualmente y que estamos en un proceso de discusión sobre si efectivamente corresponde esa nomenclatura, llamarlas competencias conductuales. Por ejemplo, acá tenemos una que también se ha visto durante el día, que es liderar equipos de trabajo. Para cada una de estas competencias conductuales se les hace una definición y se ponen indicadores de conducta. ¿Qué significa esto? Que cuando el evaluador, un evaluador independiente que está habilitado por Chile Valora, tiene que pasar por un proceso de capacitación y habilitarse en un determinado perfil o determinados perfiles, va a evaluar a una persona, debiera dar cuenta de que esta persona cumple con estos indicadores. Eso se hace a través de 3 instancias. La primera tiene que ver con una observación del trabajador o trabajadora en el puesto de trabajo. Se hacen 2 observaciones de 1 hora, 1 hora y media cada una, y ahí lo que se ve es evidencia de desempeño directa en el puesto de trabajo. Entonces, estas competencias conductuales
se observan indirectamente, fíjense lo que les estoy diciendo, indirectamente, a partir de la observación de los desempeños en sus competencias técnicas. ¿Sí? Esa es una primera manera. Esa evaluación de esas competencias técnicas, que además me permiten observar las competencias conductuales, equivale a un 60% de la evaluación de un trabajador. ¿Sí? Acá tenemos otra, por ejemplo, comunicación efectiva en ambiente laboral, con sus respectivos indicadores. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros con nuestro catálogo? Nosotros tenemos actualmente alrededor de 800 perfiles ocupacionales que tienen que ver básicamente con perfiles asociados a oficios concretos. Cada uno de esos perfiles tiene, como les decía, entre 2, 8, 9 competencias. En cada unidad de competencias de esos perfiles se definen competencias conductuales. Una de ellas, por ejemplo, el liderazgo. Pero yo puedo encontrar, si observo el catálogo de Chile Valora, que puedo tener, aquí tengo como 15 definiciones de lo que es el liderazgo. ¿Ya? Tenemos una multiplicidad de definiciones para una misma competencia conductual. En ese sentido, nosotros tenemos más de 200 competencias conductuales definidas en nuestro catálogo. Imagínense lo que es eso. 200 o más competencias conductuales definidas en el catálogo. ¿Ya? Que además de esas 200, imagínense cuántas definiciones tenemos. Si, por ejemplo, para liderazgo tenemos 15, 16 definiciones, entonces tenemos una polisemia increíble. ¿Ya? Otro tema que tenemos es que en los indicadores de conducta, por ejemplo, para este mismo tema de liderazgo, aquí tenemos también distintos indicadores para evaluar esas conductas. ¿Ya? ¿Qué nos pasa además en nuestro catálogo? Tenemos una competencia, por ejemplo, la visión analítica, que está definida exactamente igual, en algunos casos, para el oficio de campero, operador de maquinaria e implementos agrícolas, jefe de lechería, ordeñador, ternerero, etc. Y esto tiene una explicación bien práctica. Fue la misma persona que levantó todos esos perfiles. Entonces dijo, ¿para qué voy a repetir? O sea, pongo las mismas competencias conductuales. Yo espero que mi jefa no vea esta presentación porque estoy siendo súper crítica, pero a mí me parece que es importante que seamos honestos en esto. ¿Ya? Tenemos además definiciones complejas y particularistas. Tenemos aquí, por ejemplo, un perfil de pequeño productor campesino de berry, otro productor de ovinos de la agricultura familiar campesina y de papas de la agricultura familiar campesina. Son aquí 3 perfiles, 3 oficios distintos. Y tenemos en estos 3 oficios una competencia, fíjense además, denominada conductual, que se llama trabajar con la familia y otras personas. Y dice, capacidad para identificar la necesidad de participación de la familia o de terceras personas en la realización de las labores, asignando responsabilidades de manera eficaz y equitativa. También incluye, ahí le voy a poner otras cosas, pero cortito. O sea, tenemos aquí 3 perfiles con una competencia conductual que será aplicable para otro perfil en otro sector productivo. Yo creo que no, porque trabajar con la familia es bien característico del agro, ¿no? De la agricultura precisamente familiar campesina. Entonces, tenemos definiciones que además son complejas y que son particulares para un cierto tipo de perfil. Nosotros, junto con CENSE, levantamos con el apoyo del BID y de la OIT un marco de cualificaciones que está compuesto de 5 niveles. Es un marco de cualificación para la formación y la certificación de competencias laborales. ¿Ya? Si nosotros miramos, por ejemplo, todos estos perfiles, todos estos son perfiles, 18 perfiles, tenemos que la competencia conductual de pensamiento crítico está desde el ayudante de laboratorio, pasando por el encargado de limpieza y sanitización. ¿Se requerirá pensamiento crítico para hacer la limpieza en una oficina? Me lo pregunto yo, no sé. ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen ustedes que se necesite?
¿Ah? Encargado de sala de refrigeración, operador de envasado de congelados. Tenemos entonces, finalmente, competencias conductuales definidas que son genéricas, sin ninguna distinción en términos de efectivamente ese oficio requiere esa competencia conductual o no la requiere. ¿Sí? En este estado de situación, yo diría que, como decía, yo ahí puse 150, pero en realidad estuve mirando y son más, son como les decía, 200 competencias conductuales, no se diferencian en los distintos niveles del marco. Nosotros asociamos el primer nivel del marco precisamente a la mayoría de los perfiles de nuestro catálogo, que son a nivel de oficio. El nivel 2 nosotros lo asociamos básicamente a un técnico egresado de la enseñanza media, ¿ya? Y así sucesivamente. El nivel 3 a un técnico de nivel superior, etcétera, etcétera. El traspaso metodológico a quienes desarrollan el levantamiento de estos perfiles no ha abordado en profundidad los aspectos conductuales. Es decir, el énfasis en la elaboración de nuestro catálogo ha estado puesto en la definición de competencias técnicas, ¿ya? Y no necesariamente en las competencias conductuales. Los organismos, esta es la sigla de los organismos sectoriales de competencia laboral, reconocen la importancia de estas competencias, porque, acuérdense, ahí participan también empleadores. Sin embargo, no poseen las herramientas para trabajarlas necesariamente. Los organismos sectoriales no son, en estricto orden, organismos técnicos. Son, yo diría, entidades que gestionan perfiles ocupacionales de acuerdo a las demandas y los requerimientos de sus sectores, ¿ya? Se requiere en ese caso, y aquí voy a llegar a lo que estamos ahora, establecer un ordenamiento metodológico que estandarice el levantamiento de las competencias conductuales. O sea, nosotros requerimos, como Chile Valora, de elaborar instrumentos que orienten a las consultoras que trabajan con estos organismos sectoriales para que se incluya como un aspecto relevante del proceso de levantamiento de perfiles las competencias conductuales, ¿sí? Entonces decimos que es necesario diseñar una estrategia de ajuste a los perfiles actuales que permita escalonadamente ordenar las competencias en función de lineamientos metodológicos claros. Respecto de Chile Valora, termino diciendo que no todo es tan crítico, porque asumiendo estos, yo diría, estos vacíos metodológicos que tiene nuestro catálogo, en 1 de julio hemos iniciado una consultoría donde pretendemos y esperamos levantar un catálogo de competencias conductuales, que ya sabemos que no necesariamente van a llamarse conductuales, pero que tiene la gracia que va a permitir incorporar este catálogo no solo en procesos de levantamiento de perfiles para la evaluación y certificación de trabajadores y trabajadoras, sino que también para los procesos de formación de personas en los programas de capacitación que realiza el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y también para incorporarlo en el currículum de la educación especialmente técnico-profesional en nuestro país, ¿sí? CENSE inicia el abordaje de las competencias transversales, que en el caso de CENSE generalmente se conocen más como de empleabilidad, con yo diría con el legado de un programa que existió en Chile que se llamaba Chile Califica, donde efectivamente se establecen las bases para un sistema de formación permanente. Ese era el propósito en el año 2002, y donde las competencias de empleabilidad fueron abordadas a partir de una experiencia que hizo una fundación particular, la Fundación Chile, con un programa que se llama Preparado, que era para desarrollar 8 competencias de empleabilidad, que es una adaptación de un modelo australiano de competencias transversales o de empleabilidad. Estas son las competencias que se asumieron y que fueron las primeras competencias que CENSE incorporó en sus programas de capacitación, que corresponden a este ejercicio que hizo la Fundación Chile y que además tiene una propuesta pedagógica específica. O sea, no solo definió estas competencias ni las adaptó a Chile, sino que además elaboró una propuesta pedagógica que tiene un manual así grandote que te va diciendo cómo implementar didácticamente cada una de estas 8 competencias. Después,
hay programas que, de hecho, el programa de capacitación para el trabajo que implementó CENSE, en algún momento también definió que había que hacer una distinción entre el trabajo dependiente e independiente, y en ambos casos, por ejemplo, incorporó competencias de empleabilidad, en este caso, por ejemplo, para el trabajador dependiente, seguridad, tecnología de la información, preparado. Hay algunas competencias de este programa que les señalaba, de estas 8 competencias, se incorporaron también, y para el trabajador independiente se elaboraron módulos de capacitación que desarrollaban habilidades personales para desarrollar el negocio, un plan de negocio, análisis de mercado, comercialización, marcos legales y normativos y fuentes de financiamiento. Esto entendido para personas que iban a hacer emprendimientos, ¿ya? Un programa que se desarrolló también en CENSE por harto tiempo y que tuvo bastante éxito porque estaba especialmente destinado a población más vulnerable, de los quintiles más vulnerables de nuestro país, consideró 50 horas de capacitación que se distribuían en 6 módulos para desarrollar competencias de empleabilidad, ¿ya? En este caso se llamaba preparación para el trabajo. Y ahí ustedes tienen los temas: inserción laboral, comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas, efectividad personal y aprender a aprender, ¿ya? Este programa generó una buena cantidad de recursos y trabajaron organismos que tenían mucha, yo diría, experiencia en trabajar con poblaciones muy, muy vulnerables. En lo que está ahora CENSE es un programa que se llama Más Capaz, que de alguna manera ha ido recogiendo estas experiencias de programas anteriores, y en este programa en específico, que está destinado también a jóvenes vulnerables y también a mujeres, incorpora lo que llamamos paquetes transversales o set de ofertas transversales, y que se constituye en 6 módulos, ¿ya? Que son estos: introductorio sectorial, apresto laboral, formación social para el trabajo, formación personal para el trabajo, herramientas para la comunicación efectiva y herramientas para la búsqueda de empleo y uso de TICs. Estos programas, los programas de formación, de capacitación que se están realizando ahora en el contexto de Más Capaz, fluctúan entre los 120 y 300 horas, más o menos. De esas, como digo, son los organismos capacitadores, que son entes privados, pueden, de acuerdo al programa, al plan formativo que CENSE les propone, les pone a su disposición, elegir paquetes de 60, 100 o 136 horas. Es decir, si una institución quiere desarrollar toda la formación planteada por CENSE, tendría que incorporar 136 horas para desarrollar estos módulos. Y el que menos, 60 horas, de esas 200, 300 horas, dependiendo de los oficios, ¿sí? Rápidamente. ¿Cómo se incorporan estas competencias? CENSE regional, CENSE tiene sedes regionales, incorpora y hace diagnósticos regionales donde se dice: mira, en esta región nosotros cultivamos el salmón, necesitamos operarios para esa industria. Por lo tanto, hay una demanda por capacitar gente para esa industria, y la unidad de diseño curricular del CENSE elabora planes formativos en conjunto con Chile Valora, porque Chile Valora tiene, por ejemplo, perfiles de operarios de la industria del salmón. Por lo tanto, la idea es que esos planes formativos, que se traducen finalmente en el producto que se pone a disposición de quienes van a ejecutar la capacitación, la idea es que estén en concordancia con el perfil ocupacional levantado por Chile Valora. ¿Por qué? Porque la promesa de Más Capaz es que al menos un porcentaje de alrededor del 20% de los beneficiarios pueda certificar sus competencias en el sistema Chile Valora, sistema nacional, ¿sí? Educación, Ministerio de Educación. Nosotros funcionamos con currículum de carácter nacional y se llaman bases curriculares. Tenemos bases curriculares para educación prebásica, parvularia en el fondo, básica y media, y hasta ahí llegamos. La educación superior, postsecundaria, es un poco el sistema que tienen acá. El currículum depende de la institución que va a dar las carreras.
Pero hasta la enseñanza media nosotros tenemos un currículum que es de carácter nacional y según cifras y estudios, el 98% de los establecimientos, por ejemplo, de los liceos técnicos profesionales, que son el foco que nos interesa, funciona con los programas de estudio que ha elaborado el Ministerio de Educación. Tienen la posibilidad de elaborar programas propios justificándolo al Ministerio, pero esos programas propios solo pueden incorporar nuevas materias, pero tienen que abordar todo lo que está en el currículum nacional. En ese currículum, actualmente, nosotros cuando hablamos de competencias transversales, en realidad estamos hablando de objetivos genéricos, que para el caso de la educación técnico-profesional se definieron 12 objetivos genéricos, que vendrían a ser las competencias transversales, comillas, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, la comunicación oral y escrita, leer textos, realizar tareas de manera prolija, trabajar en equipo, fíjense, tratar con respeto a subordinados, superiores, colegas, etcétera, participar en situaciones de aprendizaje formales e informales, la idea de aprendizaje a lo largo de la vida, utilizar eficientemente los insumos, etcétera, etcétera, prevenir situaciones de riesgo y enfermedades, tomar decisiones. Estos 12 objetivos genéricos vendrían a corresponder a las competencias transversales que el Ministerio de Educación para la educación media técnico-profesional promueve, ¿ya? A eso se le agregan algunos programas de apoyo para estos liceos que tienen que ver con el desarrollo de competencias TIC, con un programa que se llama Enlace, competencias de empleabilidad, donde se sigue utilizando este programa de las 8 competencias que elaboró Fundación Chile. Competencias para innovar en ciencia y tecnología, ahí tenemos una institución que depende del Ministerio de Educación que se llama CONICIT, que propone 11 estándares de competencia, que también ha elaborado, esto es interesante porque también ha elaborado paquetes didácticos que puede tomar un docente, por ejemplo, e implementarlo, o un organismo de capacitación e implementarlo, porque están casi sesión a sesión. Y después tenemos para el emprendimiento que hay un programa Imagina, que en el fondo lo que busca es precisamente también a través de un paquete didáctico, que es llegar y tomar y ocupar, propone 22 actividades de aprendizaje y un taller de implementación orientado al fomento del emprendimiento. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a pasar. ¿Qué sé yo? ¿En qué estamos ahora? Y aquí me sumo a Ministerio de Educación y a CENSE. Estamos básicamente en un contexto que estamos también definiendo un marco nacional de cualificaciones para la formación profesional. Y en este caso hay una alta participación de Mineduc, CENSE, Chile Valora y Corfo, que es la Corporación de Fomento, que depende también que es un organismo que tiene bastantes recursos y que apuesta por el tema de innovación. Hay una adecuación también del currículum de enseñanza TP, técnico profesional, al marco de cualificaciones. Estamos pensando en cómo se pueden evaluar los aprendizajes genéricos en educación técnica y algo bien interesante que este gobierno se ha propuesto generar 15 centros de formación técnica estatales, porque no existen estatales. Entonces la idea es que en esos centros de formación técnica, si nosotros logramos tener un catálogo de competencias transversales o de empleabilidad, o como las llamemos finalmente, puedan ser incorporadas casi como en la reglamentación de que ese aspecto tiene que ser desarrollado en estos 15 centros de formación técnica, uno por región, donde los alumnos van a tener acceso preferencial, especialmente los de educación técnica, los del liceo técnico profesionales, y es la única manera que tenemos de asegurar que este tipo de competencias en la educación superior se traten, se aborden. ¿Sí? Quiero resaltar finalmente, con esto termino, es que a nosotros la asesoría y el apoyo de Eurosocial nos ha venido, como decimos, como anillo al dedo, por una razón bien sencilla, porque hemos logrado, además, contactarnos las 3 instituciones y poder avanzar en una misma perspectiva. La idea es que queremos tener un catálogo de competencias conductuales que nos permita, como dicen acá, definir las competencias mínimas requeridas para desenvolverse en sociedad, aseguradas, en este caso, por el currículum nacional, por los programas de capacitación y por las instancias y instrumentos de evaluación que puedan utilizarse en los procesos de Chile Valora. Y en ese sentido,
digamos, en la misión que tuvimos con Eurosocial en Chile, logramos, yo diría, refundir un poco los avances de lo que llevamos hasta ahora en este cuadrito, y que para nosotros, que estamos mirando la experiencia colombiana, y vamos a hacer bien ahí copiones, vamos a copiar todo lo bueno que encontremos, me parece legal, estamos pensando en competencias transversales que no necesariamente están asociadas a perfiles laborales específicos, transversales que están asociadas a un conjunto de sectores o perfiles laborales específicos, y las competencias específicas de cada sector o perfil laboral que vienen a corresponder a las competencias técnicas. Entonces, este cuadrito, que aparece muy sencillo, nos costó una semana de trabajo y es el cuadro con el que vamos a iniciar nuestra segunda misión en septiembre. Así que estamos, creo, en buena perspectiva, en buena parada, y les agradecemos mucho la invitación a este seminario, porque precisamente nos ha permitido conocer una experiencia que ya está en avance, en algo que nosotros recién estamos iniciando más coordinadamente entre 3 instituciones que apuntan y quieren buscar en el fondo los mismos resultados. Así que espero haberme explicado. Muchas gracias.